Más allá de Plutón, a miles de millones de kilómetros del Sol, se extiende un cementerio de mundos helados que llevan congelados desde el nacimiento del sistema solar. Son miles de cuerpos de hielo y roca, algunos del tamaño de una montaña, otros del tamaño de un planeta enano, flotando en una oscuridad casi absoluta, donde el Sol no pasa de ser una estrella brillante más. Y aquí viene lo que te va a costar creer. Entre todos esos mundos perdidos, hay algunos que se comportan de una forma que nadie consigue explicar del todo. Uno de ellos se llama Sedna. Ahora mismo está a 83 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, y su órbita es tan estirada que tarda más de 11.000 años en dar una sola vuelta, alejándose hasta casi 1.000 veces esa distancia. Lo inquietante no es lo lejos que llega. Lo inquietante es que Sedna no debería estar en esa órbita, porque ningún planeta conocido pudo haberla puesto ahí. Y no está sola. Hay un puñado de estos mundos lejanos cuyas órbitas apuntan todas en la misma dirección, inclinadas del mismo modo, como si una mano invisible y enorme las hubiera ordenado. Algo, ahí fuera, en el borde del sistema solar, parece estar tirando de ellos. En los próximos minutos vas a entender qué podría ser ese algo. ¿Y por qué estamos a punto de descubrirlo? Quédate hasta el final y vas a entender qué es de verdad esta región olvidada del sistema solar, ese cinturón de hielo que empieza donde termina el último planeta. Vas a descubrir por qué unos pocos mundos helados se mueven como si algo gigantesco y oculto los estuviera guiando. Y vas a conocer la hipótesis que sacude a los astrónomos desde hace años, la de un noveno planeta escondido en la oscuridad. Pero también te voy a contar la otra cara, la que casi nadie menciona, porque puede que no haya ningún planeta, y que la explicación sea todavía más extraña. Y al final vas a ver por qué, justo ahora, en este momento, la humanidad ha encendido el telescopio más potente jamás construido para resolver este misterio de una vez por todas. Te lo voy a contar con la ciencia en la mano, sin inventar conspiraciones y sin venderte certezas que nadie tiene aún. Porque la verdad, en este caso, resulta mucho más fascinante que cualquier teoría de encubrimiento. Para entender lo que ocurre en ese borde, primero hay que situarse. Nuestro sistema solar no termina en Neptuno, el último de los grandes planetas. Justo después de su órbita empieza una región enorme con forma de rosquilla, llena de cuerpos de hielo que llamamos el cinturón de Kuiper. Para medir estas distancias, los astrónomos usan la unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Para que esa escala signifique algo, imagina que la distancia entre la Tierra y el Sol fuera un solo paso. Con esa medida, Neptuno, el último gran planeta, estaría a 30 pasos. Y el cinturón de Kuiper empezaría justo ahí, y se extendería hasta unos 50 pasos. Y más allá, seguiría habiendo mundos sueltos a cientos de pasos de distancia. La luz del Sol, que tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, necesita más de 4 horas para alcanzar esa región. Es un lugar tan remoto que una orden enviada desde aquí, viajando a la velocidad de la luz, tardaría medio día en llegar. El cinturón de Kuiper empieza a unas 30 unidades astronómicas, donde orbita Neptuno, y su zona principal se extiende hasta unas 50. Más allá, la cosa continúa todavía mucho más lejos. Una forma útil de situarlo es pensar en el sistema solar como 3 grandes zonas. Primero, la zona interior, rocosa y caliente, donde vivimos nosotros junto a Mercurio, Venus y Marte. Después, la zona de los planetas gigantes de gas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y por último, esta tercera zona, la del cinturón de Kuiper, hecha de hielo y oscuridad,
mucho más extensa que las dos anteriores juntas. Es la región más grande y la menos explorada de nuestro vecindario, y precisamente por eso es donde todavía caben las sorpresas más grandes. Dentro de ese cinturón hay millones de objetos helados, restos congelados de cuando se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. Allí viven varios planetas enanos, y el más famoso de todos es Plutón, que durante décadas figuró como el 9º planeta hasta que en 2006 lo reclasificaron como planeta enano, precisamente porque descubrimos que era solo uno más entre muchos cuerpos parecidos. También están Eris, Haumea y Makemake, otros mundos enanos de hielo. Todos estos objetos podrían haberse unido para formar un planeta de verdad, pero la gravedad de Neptuno agitó tanto esta zona que nunca llegaron a juntarse. Quedaron dispersos, como las piezas de un planeta que jamás se construyó. Y ese enjambre de piezas heladas no se queda siempre quieto ahí fuera. De vez en cuando, la gravedad empuja a uno de esos cuerpos hacia el interior del sistema solar, y al acercarse al Sol, el hielo se evapora y forma una larga cola brillante. Muchos de los cometas que cruzan nuestro cielo nacieron precisamente en esa frontera helada. Los astrónomos calculan que en el cinturón de Kuiper podría haber cientos de miles de objetos grandes, y quizá millones más pequeños, aunque solo hemos catalogado unos pocos miles. La inmensa mayoría de esos mundos sigue siendo invisible para nosotros, demasiado lejos y demasiado oscura para detectarla. El primer concepto que tienes que asimilar es que el cinturón de Kuiper funciona como un cementerio, aunque allí no muriera nada. Sus mundos son restos congelados de la infancia del sistema solar, fósiles helados que se quedaron casi intactos desde hace 4.500 millones de años. Tan lejos del Sol, esos cuerpos apenas se han calentado, así que conservan la composición original con la que nacieron. Estudiarlos es como abrir una cápsula del tiempo. Por eso los científicos los persiguen, porque guardan la receta exacta de cómo se construyeron los planetas. Piensa en lo que eso significa. Aquí en la Tierra, todo el material original con el que se formó nuestro planeta quedó fundido, mezclado y transformado por el calor, los volcanes y miles de millones de años de geología. No queda casi nada de cómo era la materia prima al principio. Pero allá afuera, en ese frío extremo, esos mundos helados nunca se calentaron lo suficiente para cambiar. Son trozos del sistema solar recién nacido, conservados en un congelador cósmico. Tocar uno de ellos sería como tocar el momento exacto en que empezaron a formarse los planetas, hace 4.500 millones de años. Y es un cementerio de un frío y una oscuridad difíciles de imaginar. A esas distancias, el Sol ya no calienta nada. Visto desde uno de esos mundos, no sería ese disco enorme y cegador que conocemos, apenas un punto de luz especialmente brillante entre las estrellas. Las temperaturas rondan los 200 grados bajo cero, cerca del límite más frío que permite la física. Reina un silencio absoluto, una noche perpetua, y entre un objeto y el siguiente se abren distancias tan grandes que la mayoría flotan completamente solos, sin nada cerca. Esa lejanía se nota incluso en algo tan simple como una señal de radio. Cuando New Horizons sobrevoló a Plutón, sus mensajes, viajando a la velocidad de la luz, tardaban más de 4 horas y media en llegar a la Tierra. Cada foto que enviaba era un eco de algo que ya había ocurrido horas antes. Y a esa distancia, la sonda recibía tan poca luz solar que sus cámaras trabajaban casi a oscuras, en un mundo iluminado como al atardecer de un día nublado. Así es el ambiente de este cementerio, una penumbra perpetua, un frío que paraliza y un silencio que ningún sonido rompe. Y llegar hasta ahí
supone un viaje que pone a prueba la paciencia humana. New Horizons es uno de los objetos más veloces jamás lanzados, y aún así tardó casi una década en alcanzar Plutón. Avanza tan rápido que cruzó la distancia entre la Tierra y la Luna en cuestión de horas. Y ni con esa velocidad brutal, el trayecto hasta el borde se hace corto. Esa es la mejor medida de lo lejos que está este lugar, que nuestra nave más rápida necesite años y años de vuelo para apenas asomarse a él. Hemos visitado este lugar una sola vez. La sonda New Horizons despegó en 2006 y necesitó más de 9 años para llegar hasta Plutón, al que sobrevoló en 2015 y del que nos envió las primeras fotos en detalle de su superficie. Y esas fotos cambiaron todo lo que creíamos saber. Durante décadas, Plutón había sido apenas un punto borroso, y muchos esperaban encontrar una bola de hielo muerta y llena de cráteres. Lo que apareció dejó sin palabras a los científicos. Plutón tenía montañas de hielo de agua tan altas como las de la Tierra, llanuras heladas lisas y jóvenes, y una enorme región con forma de corazón que se hizo famosa en todo el mundo. Un mundo tan lejano y tan frío resultó estar geológicamente vivo, con actividad reciente. Si Plutón, uno más entre los muchos cuerpos del cinturón, escondía semejantes sorpresas, costaba hasta imaginar lo que ocultaban los demás. Pero no se detuvo ahí. Siguió avanzando hacia el interior del cinturón y el primer día de 2019 pasó junto a un objeto pequeño y rojizo llamado Arrokoth, a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Arrokoth resultó ser 2 esferas heladas pegadas, con forma de muñeco de nieve, otro fósil perfecto de hace 4.500 millones de años. Sigue siendo el objeto más lejano que un aparato humano ha visitado de cerca. Y la forma de Arrokoth resultó ser una pista valiosísima sobre cómo nacen los planetas. Sus 2 lóbulos no chocaron de forma violenta. Encajaron despacio, con suavidad, como si 2 copos gigantes se hubieran posado el uno sobre el otro a cámara lenta. Eso confirmó una idea clave, que los planetas no nacen de choques brutales, y que se construyen poco a poco, del lento agruparse de pequeños trozos que se van pegando con delicadeza. Un objeto de apenas 35 kilómetros, perdido en la oscuridad, nos enseñó cómo empezaron a levantarse mundos enteros como el nuestro. Y lo más sorprendente es que ese cinturón quizás sea aún mayor de lo que pensábamos. Los datos recientes de New Horizons, que ya ha superado las 60 unidades astronómicas, sugieren que el hielo continúa más allá de donde se creía que terminaba, como si hubiera un segundo cinturón escondido detrás del primero. Y hay que aclarar que el cinturón de Kuiper no es lo último que existe. Antes que New Horizons, las viejas sondas Pioneer y Voyager ya habían cruzado esta región y siguieron de largo hacia el espacio entre las estrellas. Mucho más allá del cinturón, a distancias miles de veces mayores, los astrónomos creen que existe una capa gigantesca de cuerpos helados que envuelve todo el sistema solar, de donde llegan los cometas que tardan miles de años en visitarnos. Entre el cinturón de Kuiper y esa capa lejana se extiende un territorio inmenso y casi vacío, y es justo en esa franja en penumbra donde algunos creen que podría esconderse un planeta entero sin que lo hayamos visto. Cada año descubrimos que el borde de nuestro sistema solar está más poblado y se extiende más lejos de lo que imaginábamos. Pero por inmenso y extraño que resulte este cementerio helado, no es ahí donde se esconde el verdadero misterio. El misterio empieza con unos pocos mundos que ni siquiera deberían estar donde están. En 2003, un equipo de astrónomos descubrió un mundo helado al que llamaron Sedna, y desde el primer momento supieron que tenían delante algo anómalo.
La órbita de Sedna es una de las más extremas que se conocen en todo el sistema solar. En su punto más cercano al Sol se queda a 76 unidades astronómicas, mucho más lejos que Neptuno y que la mayor parte del cinturón de Kuiper. Y en su punto más lejano se aleja hasta casi 940 unidades astronómicas, unas 19 veces la distancia de Plutón. Completar una sola órbita le lleva alrededor de 11.400 años. Cuando Sedna pasó por última vez por su punto más cercano, en la Tierra todavía no existían las ciudades. Para hacerte una idea de lo extremo de ese viaje, imagina cómo se vería el Sol desde Sedna cuando está en su punto más lejano. Desde allí, el Sol ya no se vería como el astro que da vida y calienta nuestros días. Apenas parecería una estrella más entre las demás, un punto brillante en un cielo completamente negro, tan pequeño que podrías taparlo con la punta de un dedo. A esa distancia el frío es casi absoluto, de los mayores del sistema solar, y Sedna se arrastra tan despacio por su órbita que se mueve a poco más del 1% de la velocidad a la que la Tierra gira alrededor del Sol. Tarda más de 11.000 años en completar una sola vuelta, así que ningún ser humano ha visto jamás, ni verá nunca, a Sedna recorrer su órbita entera. Y aquí está el problema que trae de cabeza a los astrónomos. Para empujar a un objeto a una órbita así de extrema, hace falta la gravedad de algo muy masivo tirando de él. Pero Sedna nunca se acerca lo suficiente a Neptuno ni a ningún otro planeta conocido para que su gravedad la colocara ahí. Es como encontrar una roca, enorme en mitad de un desierto, a kilómetros de cualquier montaña desde la que pudiera haber rodado. Algo tuvo que ponerla en esa órbita tan rara, y ese algo no es ninguno de los planetas que conocemos. Cuando se descubrió Sedna, quedó claro que en el pasado, o quizá todavía hoy, una masa enorme y desconocida anduvo por el borde del sistema solar. Para entender por qué esto desconcierta tanto, hay que recordar cómo funciona normalmente el sistema solar. Casi todos los objetos del cinturón de Kuiper tienen las órbitas que tienen, porque, en algún momento, la gravedad de Neptuno los empujó. Neptuno es el gran arquitecto de esa región, el que repartió a casi todos los mundos helados. Pero Sedna se queda siempre tan lejos que Neptuno jamás llega a tocarla, ni siquiera de refilón. Es un objeto huérfano, fuera del alcance del único planeta que podría explicarlo. Y cuando encuentras un objeto así, la conclusión resulta inevitable. Tuvo que haber otro padre, otra fuerza gravitatoria que lo dejó donde está y de la que no sabemos absolutamente nada. Y Sedna no fue un caso aislado. Con los años se encontraron más mundos parecidos, como 2012 VP113 y otro al que apodaron el Duende. Todos con órbitas igual de estiradas y desprendidas, que nunca se acercan a los planetas. Esos mundos, descubiertos años después de Sedna, reforzaron el misterio en lugar de aclararlo, porque compartían el mismo tipo de órbita imposible. Y aquí surgió un detalle importante. Cuando los astrónomos intentaron averiguar dónde estaría ese supuesto planeta perturbador, comprobaron sus cálculos contra los datos de la sonda Cassini, que durante años midió con enorme precisión las distancias en el sistema solar. Esos datos sirvieron para ir descartando algunas posiciones y masas posibles del planeta. Poco a poco, el misterio se fue acotando, aunque sin resolverse, como un sospechoso al que conoces cada vez mejor, pero al que todavía no consigues verle la cara. A este grupo selecto se le llama sednoides. Pero lo verdaderamente raro llegó cuando los astrónomos miraron todas esas órbitas juntas. Resulta que apuntan hacia el mismo lado del cielo, y están inclinadas de forma parecida, como si alguien las hubiera peinado en la misma dirección. La probabilidad
de que ese patrón aparezca por pura casualidad es minúscula, menos de 1 entre 10.000 según los cálculos. Algo, o el fantasma de algo, parece haber ordenado esas órbitas. Detente un momento en lo improbable que es ese patrón. Imagina que lanzas al aire decenas de palillos y todos caen apuntando más o menos en la misma dirección. Pensarías que algo los está empujando, no que es casualidad. Pues eso es justo lo que ven los astrónomos con las órbitas de los setnoides. Apuntan al mismo rincón del cielo y se inclinan de forma parecida, y los cálculos dicen que la probabilidad de que eso ocurra por azar es menor de 1 entre 10.000. Cuando un patrón es así de marcado, la ciencia asume que hay una causa detrás. La gran pregunta, la que lleva años sin respuesta, es ¿cuál? Y encontrar más de estos mundos para resolver el enigma es endiabladamente difícil. Los setnoides son pequeños, oscuros y están lejísimos, así que reflejan poquísima luz solar y apenas se distinguen del fondo negro del cielo. Detectar uno exige fotografiar la misma región del espacio varias noches seguidas y buscar ese punto diminuto que se ha desplazado una pizca entre una imagen y otra. Por eso, después de más de 20 años buscando, solo conocemos un puñado de ellos. Y con tan pocos ejemplos, distinguir entre un patrón real y una simple coincidencia se vuelve casi imposible. Necesitamos muchos más mundos para estar seguros. Y hasta hace muy poco no teníamos forma de encontrarlos en masa. En 2016, 2 astrónomos del Instituto Tecnológico de California, Konstantin Batygin y Michael Brown, propusieron una explicación que electrizó al mundo entero. La idea era tan simple como audaz. ¿Y si la mano invisible que ordena esas órbitas fuera, sencillamente, un planeta? Un noveno planeta de verdad, todavía sin descubrir, escondido en la oscuridad del borde del sistema solar. Según sus cálculos, ese mundo tendría entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, lo que lo convertiría en una especie de supertierra, o un mini Neptuno. No hablamos de un planeta pequeño. Hablamos de un gigante de pleno derecho, mayor que nuestro propio mundo. Y hay un detalle casi irónico en quién propuso esta idea. Michael Brown, uno de los 2 autores, es el mismo astrónomo conocido por haber liderado el descubrimiento de los objetos que acabaron degradando a Plutón de su rango de planeta. Durante años se le conoció como el hombre que mató a Plutón y dejó al sistema solar con solo 8 planetas. Y ahora, ese mismo científico es uno de los que con más fuerza defiende que hay un 9º planeta esperando a ser descubierto, mucho mayor que Plutón. El hombre que nos quitó un planeta podría ser el que nos devuelva otro, uno de verdad. La hipótesis explica el misterio con elegancia. Ese planeta gigante, dando una vuelta lentísima de quizá 10 o 20.000 años alrededor del Sol, iría empujando con su gravedad a los mundos helados más lejanos, obligándolos, con el paso de millones de años, a alinear sus órbitas en esa dirección concreta que tanto desconcierta. Y esto no sería la primera vez que la humanidad descubre un planeta por su gravedad antes que con un telescopio. En 1846, los astrónomos predijeron la existencia de Neptuno por los pequeños tirones que ejercía sobre la órbita de Urano, y lo encontraron justo donde las matemáticas decían. El planeta 9 sería la misma historia repetida, pero en el borde extremo del sistema solar. Aquella historia de Neptuno es uno de los grandes triunfos de la ciencia. Funcionó así. A mediados del siglo XIX, los astrónomos notaron que Urano no seguía exactamente la órbita que las matemáticas predecían. Algo tiraba de él de forma sutil. En vez de inventar excusas, calcularon dónde tendría que estar un planeta desconocido para causar esos tirones. Apuntaron el telescopio justo a ese punto del cielo. Y allí estaba Neptuno.
casi exactamente donde decían los números. Encontraron un planeta entero usando solo lápiz, papel y las leyes de la gravedad. La hipótesis del planeta 9 nace de esa misma lógica. Los tirones invisibles sobre los setnoides serían la huella de un mundo que todavía no hemos sabido apuntar. Pero si ese planeta es tan grande, surge la pregunta obvia. ¿Por qué demonios no lo hemos visto todavía? Y la respuesta tiene que ver, una vez más, con la distancia y la oscuridad. El planeta 9 estaría centenares de veces más lejos del Sol que la Tierra, tan apartado que apenas le llegaría luz solar que reflejar. De hecho, esa distancia ha ido cambiando con los años, a medida que los astrónomos refinaban sus cálculos. Las primeras estimaciones lo situaban entre 400 y 800 unidades astronómicas. Cálculos más recientes lo han acercado bastante, a unas 300 o 500, según el estudio. Ese baile de números no es un signo de debilidad de la idea. Refleja cómo la ciencia ajusta sus predicciones cada vez que aparecen datos nuevos. Pero también deja claro algo incómodo, que ni siquiera quienes defienden el planeta saben con seguridad dónde buscarlo exactamente. Y un blanco que se mueve de un cálculo a otro resulta, lógicamente, mucho más difícil de cazar. Sería un punto oscuro y debilísimo moviéndose despacio sobre un fondo plagado de estrellas. Además, podría encontrarse en cualquier lugar de una franja gigantesca del cielo. Y peor todavía, podría estar cruzando por delante de la Vía Láctea, donde se camufla entre millones de estrellas de fondo. Buscarlo es como buscar una luciérnaga muy tenue, moviéndose muy despacio, en mitad de un estadio lleno de focos. Y no es que no se haya intentado. Durante años, varios rastreos del cielo han peinado enormes regiones buscando a este planeta esquivo. Telescopios de infrarrojos diseñados para captar el débil calor de objetos lejanos lo buscaron sin éxito. Grandes cartografiados del cielo lo buscaron sin éxito. Todos esos intentos no encontraron al planeta 9, aunque tampoco lograron descartarlo, porque ninguno tenía la potencia ni la cobertura necesarias para barrer de una sola vez toda la zona donde podría esconderse. Buscar un único mundo oscuro y lento en semejante inmensidad, sin la herramienta adecuada, se parece bastante a rastrear una aguja repartida en 1000 pajares a la vez. Sobre el papel, la hipótesis del planeta 9 encaja casi demasiado bien. Explica las órbitas raras, explica a Sedna, explica el patrón que peina a los setnoides. Tanto que durante años se ha hablado de él casi como si su descubrimiento fuera solo cuestión de tiempo. Y parte de la dificultad está en lo despacio que se movería un mundo tan lejano. Si el planeta 9 da una vuelta al Sol cada 10 o 20.000 años, entonces, en el tiempo que llevamos buscándolo, apenas se habría desplazado una pizca en el cielo. No deja un rastro evidente que seguir, solo un puntito casi inmóvil que habría que pillar moviéndose a lo largo de meses o años de observación paciente. Es la combinación perfecta para esconderse, estar lejísimos, brillar poquísimo y moverse despacísimo. Cualquier mundo con esas tres características podría llevar ahí desde siempre, a plena vista de nuestros telescopios, sin que nadie lo hubiera identificado aún. Y de vez en cuando aparece una pista que reaviva la emoción. En 2025, un equipo rebuscó en archivos de viejos telescopios de infrarrojos, imágenes tomadas con décadas de diferencia, y encontró un puntito que parecía haberse movido muy despacio entre una época y otra, justo como lo haría un planeta lejano. No es una confirmación, ni mucho menos, y podría tratarse de otra cosa. Incluso uno de los autores del Planeta 9 bromeó diciendo que si ese objeto resulta real pero no encaja, lo llamarán Planeta 8,5. Pero pistas así
muestran que la búsqueda está más viva que nunca y que cualquier semana podría traer la imagen que lo cambie todo. Pero aquí es donde tengo que frenar y contarte la otra mitad de la historia, la que rara vez aparece en los vídeos sensacionalistas. Porque hay un grupo creciente de científicos que cree que el planeta 9 podría no existir en absoluto. Y sus argumentos resultan muy difíciles de ignorar. La primera grieta en la teoría es de las más incómodas, porque cuestiona nuestros propios ojos. Para detectar esos mundos lejanos, los astrónomos tienen que apuntar sus telescopios a zonas concretas del cielo, en momentos concretos, durante campañas de búsqueda concretas. Y eso introduce un sesgo. Puede que las órbitas de los etnoides parezcan alineadas simplemente porque hemos buscado, sin darnos cuenta, en las regiones del cielo donde era más fácil encontrarlas con esa orientación. Dicho de otro modo, quizá el patrón no esté de verdad ahí fuera, y solo refleje la forma sesgada en que lo hemos mirado. Con apenas un puñado de objetos conocidos, esa duda pesa muchísimo. Para que se entienda bien el problema, piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina que quieres saber a qué hora sale la gente de trabajar en tu ciudad, pero solo te asomas a la ventana 10 minutos, a las 6 de la tarde. Verás mucha gente saliendo y concluirás que todos salen a esa hora. Pero esa conclusión estaría sesgada por el único momento en que miraste. Con los etnoides ocurre algo parecido. Los hemos encontrado observando ciertas zonas del cielo, en ciertas épocas, con ciertos telescopios, y puede que esa forma concreta de buscar nos haya regalado un patrón que en realidad no representa cómo están repartidos todos los mundos del borde. Y esto no pasa porque los científicos sean descuidados. Brota de la propia dificultad de cazar objetos tan débiles y tan escasos. Y esta duda no es solo teórica, porque en 2025 llegó un golpe importante. Los astrónomos descubrieron un nuevo setnoide, apodado Ammonite, otro de esos mundos helados con una órbita extrema y desprendida. El problema es que la órbita de Ammonite no apunta en la misma dirección que las de los otros setnoides. Rompe el patrón. Y según las simulaciones, si existiera un planeta 9 tal y como se ha descrito, su gravedad habría expulsado a Ammonite de esa órbita hace mucho tiempo. La existencia misma de este mundo, justo donde está, debilita la hipótesis del planeta, o lo empuja a una órbita aún más lejana y difícil de encontrar. Y lo curioso es que Ammonite no destruye del todo la idea, la complica. Las simulaciones sugieren que hace miles de millones de años, su órbita sí pudo estar alineada con la de los otros setnoides, y que algo la desvió con el tiempo. Así que en lugar de dar una respuesta limpia, este nuevo mundo añade otra capa al rompecabezas. Si hay un planeta, tiene que estar más lejos de lo que se pensaba, en una órbita que lo vuelve todavía más difícil de cazar. Y si no hay planeta, entonces el patrón original quizá nunca fue tan sólido como creíamos. Cada mundo nuevo que encontramos, en vez de cerrar el caso, lo vuelve más intrigante. Y todavía hay otra explicación elegante que prescinde por completo del planeta. Algunos astrónomos proponen que no haga falta ningún cuerpo gigante y oculto, y que sean los propios mundos helados del borde, todos juntos, los que se ordenen entre sí. La idea es que el conjunto de objetos lejanos, sumando la gravedad de todos ellos, podría empujarse mutuamente hasta alinear sus órbitas, sin necesidad de un planeta que haga de director de orquesta. Sería un patrón que surge solo, del trabajo en equipo de miles de cuerpos pequeños, en lugar del tirón de uno enorme. Si esta idea es la correcta, llevamos años buscando un planeta que nunca estuvo ahí, porque la respuesta vivía repartida entre los propios mundos del cinturón. Si no es un planeta, entonces, ¿qué ordenó esas órbitas?
Y aquí aparecen explicaciones casi más fascinantes todavía. Una de las favoritas es que hace miles de millones de años, cuando el Sol era joven y vivía rodeado de estrellas hermanas en un cúmulo, una de esas estrellas pasó relativamente cerca. Su gravedad habría zarandeado los mundos del borde, dejándolos en esas órbitas estiradas, y después esa estrella siguió su camino y se perdió para siempre en la galaxia. Según esta idea, a Sedna no la mueve nada que siga ahí hoy. La empuja todavía la huella de un encuentro que ocurrió hace eones, el fantasma de una estrella que ya se marchó. Esta idea tiene algo poético y algo inquietante a la vez. El Sol no nació en soledad. Surgió dentro de un grupo de cientos o miles de estrellas hermanas, todas formadas de la misma nube de gas, muy apretadas al principio. Con el tiempo ese grupo se dispersó y cada estrella se fue por su lado. Si una de esas hermanas pasó cerca en aquellos primeros tiempos, su gravedad pudo dejar a Sedna y a los demás en sus órbitas estiradas como recuerdo de aquel roce. Esa estrella lleva miles de millones de años perdida entre los cientos de miles de millones que pueblan la galaxia, imposible de identificar. Si esta explicación es la correcta, el responsable del misterio se marchó hace tanto que jamás sabremos cuál fue. Y todavía quedan más posibilidades sobre la mesa. Una es que sí hubo un planeta gigante en el borde, pero que hace mucho fue expulsado del sistema solar, dejando esas órbitas como cicatriz de su paso. Otra, mucho más exótica, propone que el objeto oculto no sea un planeta normal, y apunta a algo bastante más raro. Un pequeño agujero negro primordial, del tamaño de una pelota, pero con la masa de un planeta, sobrante de los primeros instantes del universo. Suena a ciencia ficción, y el propio Batygin admite que es posible, aunque no más probable que las demás ideas. Detente a imaginar esa posibilidad por un segundo. Un agujero negro con la masa de varios planetas como la Tierra, pero comprimido hasta un tamaño ridículo, quizá el de una pelota de tenis, vagando en silencio por el borde del sistema solar. No tragaría nada a su alrededor a esa distancia. Simplemente orbitaría como lo haría un planeta, tirando de los mundos helados con su gravedad. Sería casi imposible de ver, porque un agujero negro no emite luz propia, y uno tan pequeño apenas alteraría nada visible a su paso. La idea es tan extrema que la mayoría de los astrónomos la consideran poco probable. Pero el simple hecho de que esté sobre la mesa y de que no se pueda descartar del todo, te dice hasta qué punto este misterio sigue abierto de par en par. La conclusión honesta de todo esto resulta sencilla y un poco incómoda. Nadie sabe todavía qué hay ahí fuera. Sabemos que algo dejó su marca en esas órbitas, pero no sabemos si fue un planeta, una estrella que pasó, un agujero negro o simplemente un espejismo de nuestros propios telescopios. Y aquí quiero pararme un segundo, porque esta es la parte que de verdad distingue a la ciencia de una historia de conspiraciones. Lo fácil, lo que más vistas da, sería afirmar con total seguridad que ahí fuera hay un planeta oculto que alguien no quiere que veas. Pero la verdad honesta resulta mejor que eso, aunque sea menos rotunda. La verdad es que tenemos un misterio real, con varias explicaciones posibles, todas fascinantes, y que todavía no sabemos cuál es la correcta. Reconocer que no lo sabemos no nos hace débiles. Es justo lo que nos permitirá averiguarlo mañana. La ciencia avanza precisamente por admitir lo que ignora y luego ir a comprobarlo. Hay incluso quien va más lejos y se pregunta si el problema no estará en nuestras propias leyes. Una minoría de científicos plantea que quizá la gravedad no funcione exactamente como creemos a distancias tan enormes, y que eso, y no un planeta, explicaría las órbitas raras. La mayoría considera esta idea poco probable, porque tocar las leyes de la gravedad
es un precio altísimo que solo se paga con pruebas extraordinarias. Pero que algunos se atrevan a planteárselo demuestra lo profundo que llega este enigma. Cuando un puñado de mundos helados te hace dudar hasta de las reglas básicas del universo, sabes que estás ante un misterio de los grandes. Y todas estas explicaciones, por distintas que parezcan, comparten una misma raíz. Algo, en algún momento, dejó una marca real en las órbitas de esos mundos lejanos. Y todavía discutimos qué fue. Puede que siga ahí, gigante y oscuro, o puede que se marchara hace eones, o puede que nunca existiera y nos haya engañado nuestra propia forma de mirar. Lo único seguro es que el patrón reclama una explicación, y que pronto vamos a poder elegir entre todas estas con datos en la mano, en lugar de solo con teorías. Y aquí llega la parte que de verdad importa, la que desmonta una idea muy repetida. Se suele decir que este es un rincón al que la NASA o los astrónomos no se atreven a mirar, como si hubiera un secreto que alguien esconde a propósito. La realidad es justo la contraria. El borde del sistema solar es, ahora mismo, una de las fronteras más vigiladas de toda la astronomía. Y no por falta de ganas de mirar. Durante años, sencillamente, no tuvimos un ojo lo bastante potente para barrer todo ese cielo de golpe. Y eso acaba de cambiar. Piensa en la diferencia entre estos dos problemas, porque importa mucho. Una cosa es no querer mirar, esconder algo a propósito, que es lo que insinúan las teorías de conspiración. Y otra muy distinta es querer mirar con todas las ganas del mundo y no contar todavía con la herramienta capaz de hacerlo. Lo segundo es lo que ha pasado durante años con el borde del sistema solar. Cientos de astrónomos llevan décadas deseando encontrar lo que se esconde ahí fuera, publicando estudios, diseñando rastreos y peleándose por conseguir tiempo de telescopio. Y ese problema nunca tuvo que ver con el secretismo. Tuvo que ver, pura y simplemente, con la potencia y la cobertura de los telescopios, algo que por fin tiene solución. En lo alto de una montaña del desierto de Chile, acaba de entrar en funcionamiento el observatorio Vera Rubin, una máquina diseñada casi a medida para cazar exactamente este tipo de objetos. Lleva la cámara digital más grande jamás construida, de 3.200 millones de píxeles, capaz de fotografiar enormes porciones del cielo con un detalle brutal. Su plan consiste en retratar el cielo entero del hemisferio sur cada pocas noches, una y otra vez, durante 10 años. Y aquí está la clave. Un programa compara cada imagen nueva con las anteriores y detecta al instante cualquier cosa que se haya movido. Un planeta lejano desplazándose despacio sobre el fondo de estrellas encendería una alarma de inmediato. Las cifras de esta máquina cuesta creerlas. Su cámara es del tamaño de un coche pequeño y toma una fotografía nueva cada pocos segundos, de manera que en una sola noche acumula una cantidad gigantesca de imágenes. Cada noche detecta millones de cosas que cambian o se mueven en el cielo, desde asteroides hasta estrellas que parpadean y explosiones lejanas. Para no ahogarse en semejante avalancha de datos, programas automáticos van separando lo conocido de lo nuevo, buscando esa aguja concreta entre millones de pajas. Es, sin exagerar, el rastreador del cielo más potente que la humanidad ha construido jamás. Y lleva años preparándose, precisamente, para cazar cosas como un planeta escondido. Y las expectativas son enormes. Los expertos calculan que, si el planeta 9 existe de verdad y se encuentra dentro de la zona prevista, este observatorio tiene entre un 70 y un 80% de probabilidades de encontrarlo en apenas 1 o 2 años de trabajo. Como dijo uno de los astrónomos que lo busca, si vemos algo moviéndose ahí fuera a la distancia adecuada, será el planeta 9. Y si después de barrer todo ese cielo no aparece nada,
esa ausencia también significará algo, porque permitirá descartar muchas versiones de la hipótesis y obligará a tomarse más en serio las otras explicaciones. En pocas palabras, dentro de muy poco vamos a salir de dudas, en un sentido o en otro. Y este es un punto que casi nunca se explica bien. Mucha gente cree que, si no encontramos el planeta 9, habremos fracasado. Pero en ciencia, no encontrar algo después de buscarlo a fondo también es un resultado valiosísimo. Si este observatorio rastrea durante un par de años toda la región donde debería estar el planeta y no aparece nada, eso nos obligará a aceptar que probablemente no existe tal y como lo imaginábamos, y a tomarnos mucho más en serio las otras explicaciones, como la estrella que pasó o el sesgo de nuestras observaciones. De un modo o de otro, saldremos de esta década sabiendo muchísimo más sobre el borde de nuestro hogar de lo que hemos sabido en toda la historia. Pero aunque el planeta 9 nunca apareciera, este observatorio va a transformar lo que sabemos del borde del sistema solar. Se espera que descubra alrededor de 37.000 nuevos mundos helados ahí fuera, multiplicando por 10 el catálogo actual. Y eso es decisivo, porque con tantísimos objetos nuevos podremos comprobar por fin si el famoso patrón de las órbitas es real o si era un espejismo de nuestra escasa muestra. Cuantos más mundos encontremos, menos sitio quedará para el azar y para el sesgo. La misma máquina capaz de descubrir un planeta nuevo es la que podría demostrar que ese planeta jamás existió. Y ese ejército de mundos nuevos va a cambiar nuestra imagen del sistema solar por completo. Hasta ahora trabajamos con un catálogo de unos pocos miles de objetos en el borde, una muestra diminuta. Multiplicarla por 10, hasta decenas de miles, es como pasar de ver unas pocas piezas sueltas a tener casi el puzzle entero sobre la mesa. Con esa cantidad de datos, el borde del sistema solar pasará de ser un territorio casi desconocido a una de las regiones mejor cartografiadas de todo nuestro vecindario. Y aquí está lo emocionante de verdad, que todo esto no es ciencia de dentro de un siglo. Está ocurriendo ahora mismo, mientras ves este vídeo. Las primeras respuestas podrían llegar en los próximos 2 o 3 años. Y mientras ese gran ojo en Chile barre el cielo desde la Tierra, no debemos olvidar que todavía tenemos un explorador en el propio terreno. La sonda New Horizons sigue viva, avanzando por el borde del sistema solar, ya más allá del doble de la distancia de Plutón, enviándonos datos desde un lugar donde ninguna otra nave ha estado nunca. Mide el polvo que flota en esa región. Observa mundos lejanos desde ángulos imposibles de conseguir desde la Tierra. Y nos ayuda a entender de qué está hecho realmente ese cementerio helado. Tenemos, a la vez, un centinela en la distancia y un cazador gigante en casa, los dos apuntando a la misma frontera misteriosa. Y quizá lo más bonito de todo esto sea el momento en el que estamos viviendo. Plutón se descubrió en 1930. El primer otro mundo del cinturón de Kuiper no apareció hasta 1992. Sedna, ese mundo imposible, se encontró en 2003. El borde de nuestro propio hogar lleva revelándose poco a poco durante menos de un siglo, y todavía no hemos terminado. Estás vivo justo en el capítulo en el que la humanidad va a resolver uno de los mayores misterios de su propio sistema solar, va a conocer a su noveno planeta, o va a cerrar el caso para siempre. No es nada habitual asistir en directo al momento exacto en que se responde una pregunta tan antigua. Generaciones enteras de astrónomos soñaron con resolver este tipo de misterios y murieron sin ver la respuesta. Galileo, Newton, los que predijeron Neptuno, todos ellos miraron al cielo con muchísimas menos herramientas que nosotros. Y tú, ahora mismo,
estás vivo justo en el momento en que la humanidad enciende la máquina capaz de zanjar una de las grandes preguntas pendientes sobre nuestro propio sistema solar. Es como estar en la sala de espera de un descubrimiento histórico, sabiendo que el resultado, sea cual sea, va a aparecer en muy poco tiempo. Pocas veces se tiene la suerte de vivir justo en el capítulo en el que se pasa página. Y no todo resulta sencillo, porque incluso el mejor telescopio del mundo se enfrenta a obstáculos muy modernos. Uno de ellos son los miles de satélites que rodean la Tierra, y que, al reflejar la luz del Sol, dejan brillantes rayas blancas atravesando las imágenes del cielo. Esas rayas pueden tapar justo el débil punto de luz que estamos buscando. Los equipos del observatorio trabajan en programas capaces de borrar esos rastros, sin perder los datos valiosos, pero es una batalla constante. Encontrar un planeta tan tenue exige limpiar el cielo de interferencias que hace pocos años ni siquiera existían. Aún con todo en contra, la búsqueda avanza, y avanza rápido. Y para terminar, quiero recoger lo que de verdad esconde el borde del sistema solar. No hay ningún secreto que la NASA oculte ni ninguna frontera prohibida. Lo que hay es un cementerio inmenso de mundos de hielo, fósiles de hace 4.500 millones de años, y entre ellos un puñado de objetos que se mueven de un modo que aún no sabemos explicar. Algo invisible dejó su marca en esas órbitas. Puede que sea un planeta gigante todavía escondido. Puede que sea el fantasma de una estrella que pasó hace eones. O puede que sea, simplemente, un espejismo de nuestra forma limitada de mirar. Y fíjate en lo que dice de nosotros que aún tengamos esta pregunta abierta. Llevamos siglos cartografiando el cielo. Hemos enviado sondas a todos los planetas, y hasta hemos salido del sistema solar con naves diminutas. Y aún así, en nuestro propio patio trasero, a la vuelta de la esquina en términos cósmicos, todavía se esconde algo que mueve mundos enteros y que no hemos sabido identificar. Eso debería recordarnos lo joven que es todavía nuestra exploración del universo y lo mucho que queda por descubrir incluso en el lugar que llamamos casa. El sistema solar no es ese mapa cerrado y aburrido que nos enseñaron en el colegio. Todavía guarda fronteras vivas, con regiones oscuras donde cabe lo inesperado. Y lo verdaderamente emocionante no tiene nada que ver con un encubrimiento. Tiene que ver con que, hoy por hoy, nadie tiene la respuesta, y con que por primera vez disponemos de la herramienta para conseguirla. Vivimos en ese raro instante en el que un misterio enorme está a punto de despejarse, en directo, ante nuestros ojos. Dentro de unos pocos años sabremos si tenemos un hermano planetario perdido en la oscuridad o si esas órbitas esconden una historia todavía más rara. Y sea cual sea la respuesta, el simple hecho de que el borde de nuestra propia casa siga siendo un misterio en pleno siglo XXI debería llenarnos de asombro. Piénsalo la próxima vez que mires al cielo nocturno. En algún punto de esa oscuridad, mucho más allá de lo que tus ojos alcanzan, hay un cementerio de mundos de hielo dando vueltas en silencio desde antes de que existiera la vida en la Tierra. Y entre ellos, quizá, un noveno planeta esperando paciente a que por fin lo encontremos. O el rastro de algo que pasó hace tanto que se ha convertido en una leyenda científica. Ese borde guarda un secreto, y por primera vez en la historia estamos a punto de leerlo. Nadie lo ha escondido. Solo que hasta ahora no teníamos ojos capaces de descifrarlo. Déjame en los comentarios qué crees tú. Dime si piensas que hay un planeta 9 gigante ahí fuera, esperando a que lo encontremos, o si crees que la explicación será otra, una estrella que pasó,
un agujero negro o un simple error de nuestras observaciones. Tengo curiosidad por saber de qué lado estás antes de que el telescopio nos dé la respuesta. Y si has llegado hasta el final de este viaje al borde del sistema solar, suscríbete al canal, porque cuando lleguen las primeras imágenes y la posible respuesta, vas a querer estar aquí para entenderla bien. El sistema solar todavía guarda secretos enormes en su propia frontera. Y muy pronto, por fin, vamos a empezar a desvelarlos.